Bueno, ya tenemos 14 followers, ¿eh? Nada mal, nada mal. A ver. Pues no va mal, ¿no? Al final le ganamos al Rubius. A ver si le ganamos. ¿Te imaginas? A ver, ahí le estoy avisando que ya estamos, así me dan el ok con el sonido. Porque acá tenemos un equipo por todo el mundo, ¿eh? Tenemos gente en Berlín, gente en todos lados. Ujú. Bueno, ahí me veo que estamos. A ver, decime, Aquí Ruth. yo no veo nada, ¿eh? No aparece nada, ¿eh? Yo sí lo veo conectado, a ver si qué me dice Raúl. O sea, veo que pone que está en directo, inicio, en directo, pero no... A ver ahora. Ahora ya. Ahora. Mira vos. Bueno, acordate de sacarle volumen, así no hay reverberancia y con los micros. Ujú. Y bueno, ya tenemos a ver cuántos, 456.000 personas conectadas. Pero vamos a ¿Tantas? esperar que lleguen un par más. ¿Cómo se llama el chico ese que hizo las elecciones de Estados Unidos y se hizo mega famoso? De España. Te he perdido la voz, ¿eh? Hola, hola. Sí, ahora sí. Sí, no, te preguntaba cómo se llama el chico ese español que hizo las elecciones de Estados Unidos, ¿te acordás? Y que se hizo súper famoso en Twitch. Ahora es en noviembre. Ah, no, Dominici, ¿no era? no sé, no sé. Yo ahora estoy viendo la pantallita esta de los mandos. Perfecto. Y vos escuchás eso, ¿no? ¿Eso? ¿Escuchaste esa música recién? Perfecto. Bueno, yo creo que ya Sí, bajito, estamos. ¿eh? Pero bajito. Bajito, bueno. Voy a intentar subírtelo un poco después. Bueno, creo que estamos. A ver, le pedimos permiso al director, que es Raúl Gil, que está en Berlín, del frío Berlín, Siberia del Sur, le digo yo, viví ahí 7 años. Le pregunto, ¿largamos o no largamos? Así recibo una autoridad, un mensaje de autoridad. Bueno, acá nos dieron la orden. ¿Sí? Con no sé cuántas personas conectadas, le damos comienzo a la primera transmisión oficial de Epidemia Ultra en Twitch. Este mundo de centennials, millennials, no sé cómo llamarle. Este es una intención nuestra para llegar a otras audiencias, pese a que hay muchos, seguramente amigas y amigos conectados que ya nos conocen y que o escucharon el podcast o nos conocen por otras cuestiones. Y para hacer esta charla queríamos centrarnos en el último episodio de cierre de temporada, y tenemos como invitada especial a Ruth Ferrero, que es profesora de la Universidad Complutense, que es experta en el espacio postsoviético y que es una de las que más nos ayudó en este camino de los podcasts de Epidemia Ultra. Así que bueno, te saludo, Ruth, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estamos? Buenas Bueno, tardes y buenas noches, ¿no? Buenas mediodía, no sé. bueno, en Argentina son las Para 4 de la Argentina. tarde. Están tomando mate Entonces, con buena factura. premidí. Buena merienda. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. A ver, dos palabras sobre el proyecto, ¿no? Porque podcast en realidad es una parte de este proyecto. El proyecto Epidemia Ultra va un poco más allá del tema. Queremos difundir lo que hacen los académicos como Ruth y otros más, lo que estudian, lo que conocen, y hacerlo llegar a más gente, a otras audiencias, a gente que tal vez ni siquiera sabe del tema o no entraría tal vez por caminos tradicionales, por ejemplo, los medios o leer un paper, por ejemplo, de alguna revista. Y también porque en español no hay mucho. Tal vez eso después lo podemos discutir, Ruth, a ver si vos me contradecís, pero es difícil encontrar información sobre la derecha radical a nivel científico, quiero decir, o académico, y poder leerlo en nuestro idioma, ¿no? En el idioma de Don Cervantes. Entonces, ese es el objetivo de alguna manera de Epidemia Ultra, y decidimos empezar con un podcast que llegó a los 10 episodios. Esa era la temporada entera que teníamos pensada. Pasamos por diferentes países en Europa y en América Latina, y resulta que a alguien se le ocurrió, que no vamos a revelar quién, que para que cierre la temporada no vamos a hacer un episodio común y corriente, sino que vamos a hacer un episodio doble.
Así que el que lo escuchó, y sé que algunos lo escucharon porque me han insultado fuertemente por las redes sociales, por dejarlos con las ganas y no contarles cómo termina esta historia. Así que bueno, les aviso, les adelanto, spoiler, en la segunda parte de la historia Ruth está presente y nos va a contar cosas muy interesantes en esa segunda parte, pero ahora vamos a meternos con efectivamente esta primera parte del episodio 10 y un poco con lo que Ruth conoce, ¿no? Y a mí me interesaría mucho escucharla respecto de algo que estuvimos viendo, ¿no? En estos podcasts y también en la planificación de la segunda temporada, y es que la ultraderecha o la derecha radical, mejor dicho, este tipo de partidos que vimos con Orbán o que vimos también en el caso de Polonia, donde Ruth y el amigo Daniel Rueda también estuvieron, vemos que aparece como una especie de relación, ¿no? Entre esta salida del comunismo y el crecimiento de este tipo de partidos. Tal vez no inmediatamente, en los 90, pero después. Entonces yo te quería preguntar a vos, Ruth, ¿vos qué visión tenés del tema? ¿Hay para vos algún tipo de relación o eso es absolutamente caprichoso y bueno, podríamos ver diferencias según lugar, según país? No, hay una tendencia que es clara y que también la vemos, por ejemplo, en la Alemania Oriental, ¿no? En la zona de Alemania Oriental, y es una suerte de una primera etapa, digamos, de imitación, ¿no? En términos de Ivan Krastev, que si alguien no lo ha leído, le recomiendo que lea sus ensayos. Una primera etapa de imitación de lo que está sucediendo en Europa Occidental para intentar, ¿no? To catch up ahí intentar ponerse al mismo ritmo, al mismo nivel que lo que estaba sucediendo en Europa Occidental después de un montón de años de dictaduras de economía centralizada. Y pasado una primera década muy dura, muy de muchísima crisis económica, de altos niveles de desempleo, de una inflación brutal, los sistemas políticos empiezan a girar y en vez de querer imitar, empiezan como a rebelarse, ¿no? Hay un relato que es, bueno, primero queremos ser como ellos no nos están ayudando, hemos pasado una década horrible y ahora queremos reivindicar también nuestras esencias, ¿no? Se encuentran con algo que no se esperaban, ¿no? Cuando estas personas o estos países llegan a la Unión Europea o empiezan el proceso de cambio político para poder unirse a la Unión Europea, se encuentran con que lo que ellos consideraban como los países de la libertad, más allá de que ellos tenían en el imaginario, que básicamente es el de los años anteriores a la llegada de los soviéticos, se encuentran con que esas sociedades ya no son así. Las sociedades europeas occidentales no son así. Ya ha habido cambios, se han incrementado, han aparecido valores postmateriales con los que ellos no contaban, ¿no? Las mujeres... Estamos hablando como de los años 2000, ¿no? 2000, mediados de los 2000. Sí, del año sí, a partir de finales de los 90, principios del 2000 aproximadamente. Y ahí lo que vemos en toda la región es que el shock ese primero de los procesos de transición económica, pero también social, se unen con el choque en el tema de los valores. ¿Por qué? Porque ellos esperan unas sociedades más tradicionales, más conservadoras, en la que la cuestión de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, por ejemplo, y minorías étnicas y nacionales, bueno, pues no eran tan respetados en ese momento de los años 30, previos a la Segunda Guerra Mundial, y ahora se dan cuenta de que eso no es lo que estaban buscando, ¿no? Que la modernización de las sociedades hacia lo que ellos consideraban que tenía que ser, que es la Europa occidental, resulta que chocaba con lo que ellos tenían en la cabeza. Claro. Y digo ellos, no ellas, porque básicamente son hombres los que están dirigiendo, digamos, el tránsito en todos los ámbitos, en el económico, en el social y en el político.
Y esa Y gente no son los que estaban, digamos, lo que quedó de ese régimen comunista. Son otros líderes, ¿no? Otro tipo de bueno, líderes. depende ahí ya depende de los países. Ujú, En el caso de Hungría, que es el que nos ocupa hoy, bueno, pues tenemos a unos jóvenes líderes que han sido oposición al régimen, que en el caso de Hungría además el régimen empezó a abrir, digamos, hacia un capitalismo de pymes, por decirlo de alguna manera, a partir de ajá, los años 80. Recordemos que es por la primera frontera que se abre en los años finales de los años 80, en el verano del 89, y, y, y hay una resistencia que además bebe de la revuelta del año 56 ujú, y que tiene todavía en la cabeza, bueno, ese espíritu, digamos, de libertad, de luchar contra la dictadura, que ujú. fue aplastada, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos jóvenes tienen mitificado esa parte de revuelta y contra la opresión, y también tienen mitificada Europa Occidental. Claro. Y la tienen mitificada porque consideran que ha sido pues, el paraíso de la libertad y que además de esa forma podrán volver, digamos, a las esencias de las naciones, algo que había sido pervertido por parte de los soviéticos y de los regímenes estalinistas en la región. Y lo que se encuentran es una realidad, como decía, que no cuadra con lo que ellos pensaban, y entonces pasan de esa imitación al principio de la primera década, cuando ponen en marcha esos procesos de cambio económico, Ujú. con una gran crisis social, y a partir de los 2000 empiezan a reivindicarse, dicen, no, a ver, aquí no vale con imitar, tenemos que también reivindicar nuestro modelo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos incorporar determinados valores postmateriales que pueden pervertir aquello por lo que estábamos luchando, ¿no? A finales Ujú. de los 80. Claro. Y eso es uno de los primeros choques, ¿no? Esto lo cuenta muy bien, ya digo, Iván Krastev en alguno de sus escritos, y yo estoy bastante de acuerdo Ujú, ujú. con esa posición. Es verdad que bueno, también en la academia pues se están estudiando muchos temas de opinión pública y siempre se plantea, bueno, pues es que en realidad pues tampoco hay siempre resistencias a las derivas autoritarias de estos regímenes, pero lo cierto es que hay en las propias encuestas, en los eurobarómetros, nos muestran cómo el apoyo ciudadano a Ujú, determinadas propuestas procedentes de estos partidos, que originalmente, pero estamos hablando no de los partidos de la extrema derecha, sino ujú. partidos que originalmente estaban en la centro derecha, Claro. de Ahí corte vamos a más ir, ¿no? clásico. Con este caso. Claro, Pero no, me no están estamos hablando preguntando de acá si podés repetir el nombre del autor que citaste recién. Iván Krastev. Iván Krastev. ¿Mm? Bueno, ya que mencionabas, en un momento mencionabas a los jóvenes, ¿no? Y vamos a ir un poco a meternos en el tema húngaro en particular, aunque si surge algo de otros países, naturalmente lo conectamos, ¿no? Polonia o lo que sea. Y acá les voy a mostrar algo que ya se ve acá en la pantalla, arriba a la izquierda, esta cosa rara que parece, no sé, como con un electrocardiograma. Esto es un episodio de Epidemia Ultra, particularmente el episodio primera parte 10 sobre Hungría, ¿no? Todas estas cositas se van acomodando, son diferentes canales, son diferentes tracks, ¿no? Con la palabra, por ejemplo, de la propia Ruth, está por acá, los efectos de sonido, etc. Hasta lo tengo a Orban por ahí y todo, ¿no? Hablando de algunas cosas. Y bueno, este es un poco el trabajo que lleva a hacer el podcast, además de la investigación previa, la entrevista, analizar, porque con Ruth, así como la ven, estuvo sobre Hungría hablándome 62 minutos, si no recuerdo mal el número, y sobre Polonia estuvimos hablando 1 hora 10. Con lo cual le debo bastantes horas de vida, algún día se las tendré que devolver cuando podamos volver a viajar, ¿no? Y visite Madrid. Y bueno, les voy a mostrar una parte respecto de lo que estaban diciendo y les quiero recordar algo. Mucha gente nos preguntaba al principio si podían apoyar Epidemia Ultra de alguna manera y bueno, efectivamente hemos lanzado una forma de apoyarnos y es con un Patreon, ¿no? Este sistema que permite donar para que nosotros podamos producir más contenidos y bueno, nos ayuden a seguir adelante. Patreon.com/Epidemia Ultra. Pero ahora escuchemos algo interesante, algo tal vez del inicio de la historia de Orban que conecta con tal vez esto que decía Ruth
las esperanzas que tenían, ¿no? A ver si se escucha bien. I'm going to leave this because maybe deontic logic was a bad idea. Okay. Estamos en una clase de filosofía en 1990, nada menos que en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Un joven húngaro de 27 años es uno de los estudiantes en esta sala. Es un becario de Open Society, la fundación del millonario George Soros. Ese detalle no hay que olvidárselo, ¿no? Ahora seguimos, pero quería solamente marcar. ¿Quién becó a este chico? Tal vez te suene el nombre de este estudiante. Se llama Viktor Orbán. Todavía falta bastante para que se convierta en el político más poderoso de su país. Será un largo camino, pero en 1990 todavía es uno más en su clase de la universidad. Bueno, ahí tenemos a un muchacho joven, un muchacho que Ruth me confesó fuera de cámara que hasta podría haber sido de su interés, ¿no? En algún momento, si se lo hubiese encontrado en una época especial, porque les voy a mostrar, miren esta foto, a ver si se ve chiquito, miren este muchacho. Vos, Ruth, lo ves en el Twitch de tu teléfono, cuando como Sí, mirás pequeñito que... Se ve muy chiquito, sí, ya sé, bueno. No me lo complique, yo no soy centennial, no puedo hacer todo rápido. Pero a este chico, mira, acá lo tenés más, mira, acá vendía perfumes. Sí, esa foto, sí. Mira, acá vendía perfumes de... Bueno, ¿me contás quién es este señor Orbán de 27, joven Orbán de 27 años, en Oxford estudiando filosofía y volviendo porque vuelve la democracia a su país, ¿no? Sí, consigue una beca, o sea, es una persona que, ya digo, ha estado vinculada a los movimientos de oposición al régimen, pero consigue una beca de Soros, que también es opositor al régimen, y se va a estudiar a Oxford, con la intención, bueno, pues de aprender cómo operan, cómo está funcionando, digamos, las sociedades, las instituciones en Europa Occidental y poder, bueno, pues volcarlo en su regreso. Pero una pregunta, que eso país. no lo dijimos en el podcast. ¿Él tenía una posición importante ya en su partido en ese momento? ¿Cómo estaba posicionado, digamos? Bueno, él estaba interesado en política, pero bueno, tampoco tenía muy claro, no tenía una ideología muy, digamos, asentada, estaba en proceso de formación. Es verdad que sí que estaba metido en los partidos liberales, de centro-derecha, y va consiguiendo escalar puestos desde las juventudes. Pero tal y como hicieron muchísima gente en esa época, fue ir a formarse fuera con la idea de regresar, ¿no? Y poder aplicar lo aprendido en su país. Y eso es lo que hizo, básicamente. Y lo hizo gracias precisamente a esas becas que durante los años 90 fueron bastante preeminentes por parte de la Fundación Soros para que la gente de Europa Oriental fuera a estudiar fuera, ¿no? Acá en el chat Manuel Buñuel me pone eso. Che, mirá vos. Bueno, no dice che porque es español, nunca diría che. Pero sí, el amigo de Sevilla, hincha del Betis. Y nos dice, mirá vos, recibió una beca de Soros y después trabaja, digamos, su discurso a partir de eso. Pero bueno, no nos metemos ahí, perdón, te interrumpí. No hemos llegado ahí. Sí, no llegamos. Pero sí, en ese momento tenemos que pensar que los dos son opositores al régimen. Claro. Stalinista. Entonces, los dos condenan la represión del 56, los dos quieren que sea una apertura, que haya un proceso de cambio, que haya una economía de mercado, que se termine la dictadura y que haya una serie de libertades. Y hay una serie de coincidencias esenciales en ese momento, ¿no? Es como cuando hacemos las transiciones contra una dictadura, cuando peleamos contra una dictadura, normalmente pelean distintas ideologías que se ponen de acuerdo en pelear contra ella, aunque una vez que esa dictadura cae y comienzan los periodos de cambio, de cambio político, social y económico, bueno, pues podemos diverger en cuanto qué tipo de sociedad queremos construir, de qué forma la queremos construir y en qué dirección queremos orientarla, ¿no? Tanto lo económico
como en lo político. Y bueno, en ese momento es el momento del comienzo del cambio. Claro. Entonces, no hay para empezar, no hay ataques contra Soros en ese momento. Claro, claro, eso viene después. Pero una cosa sin irnos todavía de los 90, a mí me llamó la atención que viendo los datos electorales, 90-94, que son esas dos primeras elecciones, él saca 7-8%, tampoco está tan mal para ser un joven que no estaba muy bien posicionado todavía, ¿no? No, bueno, está bien, pero tenemos que tener en cuenta, y aquí ya pues me sale la vena más politológica, es A que ver, cuando dale. se está conformando un sistema de partidos, durante los primeros procesos electorales siempre hay muchos partidos que pueden sacar representación. De hecho, se presentan muchos más partidos de los que luego sacan representación. Claro. Y poco a poco, ¿no? Esto es puro Sartori, poco a poco pues se va constituyendo un sistema de partidos estable, ¿no? Y Sartori, si no recuerdo mal, lo plantea en la cuarta elección, ¿no? Una vez que comienzan a desaparecer los partidos más residuales y se empiezan a unificar con otros partidos y se va consolidando ese sistema de partidos. Y es ahí donde efectivamente pueden despuntar determinados líderes políticos, pues por una cuestión de capacidad, de liderazgo, de carisma, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? Y claro. Orbán es uno de ellos, ¿no? Claro. Ahí Leer también dónde orientarlo. Claro, ahí acabas de decir justo la cuarta elección, ¿no? Si contamos, 90 fue la primera, 94 la segunda, 98 la tercera, y ya en la tercera, con 35 años de edad, que me lo aclarás también muy, muy bien en el podcast, el señor gana y se lleva la presidencia. Y mirá lo que acá tengo una perlita que encontré mientras que hacíamos el podcast, y es justamente el spot electoral de Orbán. De aquella época. Y bueno, ahí yo hago una referencia, entonces vamos a escuchar, digamos, nadie sabe polaco acá, perdón, húngaro creo, pero estoy adelantando el episodio para poder escuchar esa parte, que yo la traduje porque hice el esfuerzo de hacer un curso acelerado de húngaro, sí. Entonces lo vamos a ver y a escuchar al mismo tiempo. A ver si lo podemos sincronizar. Acá lo tenemos. Orbán con su familia, Orbán jugando al fútbol, Orbán con su esposa, Orbán en la ópera, cenando, recibiendo flores, saludando a una anciana, bromeando con un amigo, en medio de la gente riendo, firmando autógrafos, haciendo campaña, dando un discurso frente a miles de personas. Orbán, 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 Orbán. Fidesz Magyar Polgári Párt a jövő választása. Espectacular. El spot publicitario de su partido para las elecciones de 1998 tenía un solo mensaje: el candidato. Todo giraba en torno a la figura del joven líder de Fidesz que con apenas 35 años se alzaría con la victoria. Sí, Orbán finalmente había llegado al gobierno. Lo había conseguido gracias a una alianza con el Partido Independiente de los Pequeños Propietarios y el nacional conservador Foro Democrático de Hungría. Bueno, ahí en esa alianza empieza a mostrar que tal vez no era tan liberal, ¿no? O al menos empezaba ahí claro, ahí empieza el viraje hacia posiciones más conservadoras. Y además empieza a articular ya un discurso más nacionalista que liberal, ¿no? Y siempre en una deriva hacia posiciones más tradicionales, ¿no? Y eso se ve muy claramente en las políticas que comienza a aplicar, ¿no? Primero lo que quiere es reconstruir el estado, ¿no? De la debacle que han dejado los socialdemócratas en los periodos anteriores. Luego quiere crear un partido de centro que sea fuerte, que llegue a todas las latitudes del Estado. Y también quiere azuzar al orgullo, digamos, magiar, a través de la publicación o de una ley que saca, que es la llamada Ley Orbán, que es de primeros de los años 2000, y esa Ley Orbán lo que hace es una ley de protección de las minorías húngaras fuera del territorio, ¿no? Ahí empieza ya a fijar el target, el objetivo. Por dónde va, digamos, la cosa. De por dónde quiere ir, ¿no? Y fíjate que lo hace con
un actor que no es un actor doméstico o no está dentro de las fronteras del Estado, sino que son unos colectivos húngaros que se encuentran fuera de las fronteras en países limítrofes. Es decir, está apelando ya al espíritu de Trianón, ¿no? a algo que los húngaros siempre han reivindicado, ¿no? El final de la Primera Guerra Mundial como la pérdida de una parte importante de su población y del territorio. Claro, eso aclaramos para el que no sabe, ¿no? El Tratado de Trianón, después de la guerra, ¿no? Esa repartija de territorios y con ellos la gente que vivía ahí, básicamente, ¿no? Eso es. Y claro, pierden pues 2/3, quiero recordar el territorio, 1/3 de la población, que quedan otros estados a los cuales pues no tienen acceso, y además siempre con el miedo a la potencial desaparición de, entre comillas, la raza, ¿no? De los magiares. Claro. Porque están rodeados de eslavos, porque bueno, pues sus tasas demográficas no son no se reproducen muy rápidamente. Tenemos la cuestión nacional, entonces él comienza a cohesionar el ámbito de lo nacional, el proceso, empieza a trabajar en las reformas más conservadoras hacia adentro, y lanza una ley que tiene que se llama de la Ley de Protección de los Húngaros fuera de las fronteras, y esto es una injerencia clarísima en la soberanía de otros estados. Claro, claro. Él dice, no, en realidad yo no estoy haciendo una injerencia, lo que yo quiero es proteger a mi pueblo, y mi pueblo son los magiares que están en Eslovaquia, en Serbia, en Rumanía. Porque que vos decís en el podcast que es igual a lo que hace Putin, ¿no? Es exactamente lo mismo, que lo que hace la doctrina del vecino, del compatriota cercano, del vecino cercano, que es pues las minorías rusas que se encuentran son utilizadas también como mecanismos desestabilizadores en el caso de Rusia, pero en el caso de Hungría son utilizadas para cohesionar y alinear todo el sentimiento nacional húngaro en ese ámbito. Y como suele pasar en muchos de estos países, además se considera, por ejemplo, que los magiares de Rumanía, los que se encuentran en el centro de Transilvania, porque no están en las fronteras, el problema es que encima no están en las fronteras, sino que están hacia el interior del país. Claro. Se consideran como los magiares más puros, los que menos se mezclaron, porque durante el Imperio Austrohúngaro, en la segmentación étnica del trabajo, en el Imperio Austrohúngaro los húngaros eran los encargados de la defensa de las fronteras. Entonces eran los caballeros, los nobles, entonces estaban en las posiciones fronterizas. Y son las montañas de Transilvania. Y ahí permanecen unas minorías húngaras muy importantes que conforman en torno al 8 o 9% de la población rumana y que se consideran, digamos, la pureza de la raza, ¿no? Bueno, déjame recordar, estamos hablando con Ruth Ferrero, que es para mí a esta altura la persona que más sabe de habla hispana sobre Hungría, sobre el Imperio Austrohúngaro, sobre la política húngara y todo lo que se pueda saber. Y es buenísimo escucharte. Esto que acabas de decir, yo no lo sabía, de la división étnica del trabajo y ordenar a la gente en ese sentido es wow, sí, impresionante. Quiero decir, había una división por nacionalidades, ¿no? Y yo aquí recomiendo, voy a hacer una cosa, la lectura de este libro. Tenés que ir hasta el fondo de la sala, esa enorme que tenés. Bueno, no es un fondo, pero es este libro. A ver, no sé si se ve. Ahí no se borra, creo que por el fondo se borra. Otto Bauer, ¿no? A ver, lo vamos a buscar, decime el nombre y lo googleo acá. Socialdemocracia. Aquí, bueno, pues se plantea como es un clásico del oromarxismo. Y lo acaban de reeditar, además, que yo llevaba años buscándolo y estaba descatalogado y estaba reeditado en castellano. Me sale solo en alemán. Bueno, no importa. Y lo que sucedía en el Imperio Austrohúngaro es que, según la nacionalidad que eras, te dedicabas a unas tareas o a otras, ¿no? Entonces, los húngaros eran los nobles, digamos, en el momento de la Edad Media, pues los protectores de las fronteras, los guerreros, los alemanes
se dedicaban más al mundo urbano, los judíos lo mismo, a los empleados de la banca, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, los rumanos eran campesinos, los checos eran más urbanitas que los eslovacos, que también se dedicaban más a las cuestiones del campo. Bueno, pues estaba muy etnificado. Y esto también es al final queda también en el sustrato de las poblaciones, ¿no? Y en el caso de Hungría, lanzar esta ley lo que significaba era que las personas que pudieran demostrar que eran húngaras de origen étnico, bueno, pues tenían una serie de privilegios a la hora de acceder a determinados servicios en Hungría, frente a otros ciudadanos rumanos o otros ciudadanos eslovacos que no pudiesen acreditar esa pertenencia. Claro, es un momento en el cual se está negociando la adhesión a la Unión Europea de los Visegrados, de Hungría, de Polonia y tal. Rumanía irá más tarde, más adelante. Y lo que se hace con esa ley es básicamente incrementar la porosidad de la frontera, siendo, como iba a ser Hungría, frontera externa de la Unión Europea en la frontera con Rumanía, ¿no? Y además operando sobre parámetros discriminatorios en función de la nacionalidad. Claro. Bueno, te aviso una cosa que acá me escriben. Étnica, vamos a ponerlo bien dicho, de la inscripción étnica. Escuchá, Ruth, me acaban de escribir acá, es impresionante lo que sabe esta señora. Impresionante. Bueno, son muchos años que yo peino muchas canas. Y bueno, gracias de todas formas. Esta foto que tenéis que he puesto de fondo, por cierto, esto es Somos Aguas, la famosa Somos Aguas. Que es de donde doy yo clase. Extrañas, ¿no? Hace mucho que no vas a dar clase. Desde antes de Navidad voy. No voy. A ver. Wow. Y bueno, no, pero también pues para que conozcáis cómo es por dentro. Aunque esta es una foto que está muy cuidada, pero bueno. Claro, es como que hay un par de papelitos más en el piso, ¿no? En la realidad. No, sobre todo hay carteles reivindicativos, no tanto ok. Como... ¿Viva Orbán encontrás? No. No, Viva Orbán no. No. Pero perdón, te interrumpí. A ver, un poco para volver al relato del episodio, ¿no? Estábamos en el 98, este señor llega presidente, tiene 35 años, o sea, podría, si hubiese sido jugador de fútbol, hasta todavía estaba activo, porque no sé si saben que él intentó ser jugador de fútbol, como muchos de estos, ¿no? Líderes. No lo logró, evidentemente, pero bueno, tampoco es que se equivocó de carrera, porque le va más o menos bien, parece. Y en el 2002, por lo que vos me contás, y bueno, contamos también en el relato del podcast, él, no digo que creía que iba a ganar, pero estaba más o menos tranquilo, ¿no? Digamos, y las encuestas tampoco es que decían lo contrario, y de pronto pierde. Y pierde contra los socialistas, que era justamente el discurso que él había construido, ¿no? De alguna manera, esta gente son los peores de todos, porque son los que tienen de alguna manera una relación con el comunismo, ¿no? Digamos, el pre-90. Y pierde, y vos me decís, me acuerdo muy bien en la entrevista, después, bueno, me acuerdo también porque lo edité, no sabía él por qué, o sea, como que se quedaron así medio congelados, al menos por unos días, supongo, después habrán hecho los análisis. ¿Qué pensás que pasó ahí? ¿Qué se les... En Argentina, el amigo Diego Armando Maradona, que en paz descanse, decía se le escapó la tortuga cuando pasaba así. Entonces, ¿por qué a Orbán se le escapó la tortuga en el 2002? Bueno, yo creo que no sé, es como... Ahí se me trabó. Más contextuales, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el 2002? En el 2002 se están cerrando ya las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Orbán viene con un discurso muy nacionalista y hay una gran esperanza en el proceso de integración europea, ¿no? Para los húngaros. No solo para los húngaros, para todos los estados que se incorporaron en el 2004. Y si me apuras, yo la verdad que no he estudiado en profundidad las causas de esa derrota, no es algo que me haya puesto a trabajar, pero creo que podría ser estar muy vinculado con una ola que arrastra a todos esos países. Es decir, bueno, no podemos comenzar un proceso de adhesión con unos discursos que sean
más conservadores, que no engarcen bien con los valores que se están planteando desde la Unión Europea. Tenemos que avanzar y bueno, parece que el centro izquierda podría avanzar. En todo caso, quiero dejar muy claro que el espectro ideológico en estos países Eso es importante. no es simétrico con los países occidentales, ¿no? Lo que nosotros podemos decir, los antiguos partidos comunistas son más bien conservadores. ¿Por qué? Porque quieren mantener determinadas cuestiones. Los partidos socialdemócratas están, como en toda Europa y en todo el mundo, en una profunda crisis. Es decir, la caída del muro provoca el desplome progresivo de la socialdemocracia en el mundo. No ha habido una capacidad de reinventarse, de reandar, digamos, y conseguir la confianza de los electorados. Y estas sociedades no son ajenas a ello. Lo que pasa es que, tampoco quieren retrotraerse a una idea que tienen de la nación que también les trajo mucho mal y que tiene mucho que ver con los procesos de homogeneización de los estados, ¿no? Que también tuvieron lugar durante el periodo soviético, ¿no? El periodo de los regímenes estalinistas. Y en este caso, yo diría que le falló mucho la base social. En la primera vez que ganó las elecciones había descontento, había hastío, porque se salía de un momento de crisis económica. Decía antes, si miramos las cifras en la República, en Checoslovaquia, en la República Checa, en Rumanía, en Bulgaria, en Polonia, en la época de los 90 hasta la crisis del 98, la crisis financiera del 98, es una debacle social y económica lo que nos encontramos. Y Hungría no es ajeno, y en ese momento se requería un cambio, pero en las siguientes elecciones ya la cosa se había estabilizado. Claro. Y en esas siguientes elecciones se volvió a optar por el partido que tenía una mayor capacidad de articular voluntades sociales, ¿no? El socialista, ¿no? Los socialistas, sí. Que en realidad, bueno, son socialistas, socialliberales, no llegan a socialliberales, pero bueno, no son un partido de izquierdas, para entender. Entiendo, ¿no? Sí. Pero, bueno, son ese centro político que sí que es verdad que pudieron ser capaces de alcanzar acuerdos con la Unión Europea y llegar a la adhesión. No sé, si hiciéramos un poquito de política ficción, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Orbán y hubiera sido él el que tuviera que negociar los últimos capítulos de la adhesión, ¿no? Bueno. Igual la cosa se hubiera complicado un poco. Pero la cuestión es que ahí frena en seco, porque eso no estaba en sus cálculos. Hasta ese momento prácticamente todo lo que había iniciado había llegado a buen puerto y se habían cumplido sus expectativas. Pero en esta ocasión tiene que replantearse una nueva estrategia política que le permita llegar a una mayor cantidad de suelo electoral, y eso lo va a hacer con la ayuda en ese momento de consolidación del sistema de partidos, con ayuda de partidos que efectivamente llegan no solo a las élites conservadoras urbanas, sino también al mundo rural, ¿no? Y le van a ayudar en ese ámbito. Claro. Y hoy he estado viendo que al hilo de que sacábamos esto y tal, había un colega que planteaba todo el tema de la reforma electoral, cómo podía haber beneficiado, cómo se puede alterar, digamos, cómo se puede modificar determinados sistemas de partidos y tal. Y bueno, eso también va dentro de esto que decía yo antes, de cómo se constituyen los sistemas de partidos, ¿no? Claro. Muy interesante el hilo, por cierto. Y acá el que estás mencionando nos está viendo. Facundo Cruz, de Argentina, profe de la UADE y uno de los que más sabe del sistema político. Bueno, es un cerebro caminando con piernas. Hincha Independiente, creo. Bueno, pues la cuestión es que yo creo sí que es verdad que en ese momento, pues eso, los años 90 es una crisis, en los 2000 se empieza a resurgir y
y es verdad que se producen esas modificaciones de los sistemas electorales. Habría que ver un estudio Ujú. en el que efectivamente se pudiera ver esas correlaciones. No he tenido ocasión de ver los artículos que ha colgado, pero igual ahí sí que establecen esas relaciones de causalidad entre el aumento del voto a la derecha, a los conservadores, y el incremento del voto a la extrema derecha, porque en ese momento también es cuando comienza Claro. Jobbik a coger más peso. Em, em, y, y la modificación de la ley, ¿no? No los he leído, por lo tanto tampoco puedo posicionarme. Lo que sí que es verdad es que, fijándonos a través de la política comparada, vemos que en muchos casos, a pesar de que se pueden haber realizado cambios en las leyes electorales o en las fórmulas electorales, en muchos casos le ha salido el tiro por la culata al que lo ha hecho, ¿no? Claro, bueno, ahora vamos a llegar a una reforma interesante, pero déjame aclarar un par de cosas. Primero, Facundo no es hincha de Independiente, es hincha de Racing. Yo ya sabía, lo dije solamente para ver si todavía estaba conectado y a ver si reaccionaba. Así que no se preocupe, ahí limpié su honor y buen nombre, que no se haga problema. Y por otra parte, lo que te quería preguntar, para también avanzar un poco en el relato en sí, hay un elemento interesante que tiene que ver con este proceso en el cual Orbán está en la oposición, ¿no? Que es bastante, ¿no? Desde el 2002 hasta el 2010, 2 periodos, 8 años, que justo ahí pasa el ingreso a la Unión Europea, ¿no? Hay un par de cosas ahí muy, muy importantes. Según lo que leí, que no está en el podcast también, hay unos casos de corrupción bastante potentes en el gobierno socialista. No necesariamente un caso de corrupción, leí, se graba un ministro, se sale una escucha de uno de los ministros del gobierno socialista diciendo unas cosas que no se podían sostener, se arman unas protestas, bueno, como que él empieza a tener un lugar y empieza a armar mejor dicho, a afilar un discurso mucho más nacionalista. O sea, se había pasado de liberal a conservador, ahora, y eso lo contás también, deja de ser conservador de las élites, de esto que piensa mucho, para pasar a ser ya más nacionalista, tirando a nacional populista, si querés, ¿no? Cosa que vos no querés usar, lo voy a remarcar, el término populismo. No es un Pero término que me guste demasiado. lo que me parece interesante que vos empezás a contar es que aparece el bloque patriótico, es decir, este discurso de somos Hungría. Ya lo había marcado en el 98, esto que mencionabas de la ley Orbán, pero también aparece con más fuerza y aparece la reconstrucción de la historia. Y menciono en el podcast a María Schmidt. ¿Qué te dice el nombre María Schmidt? Bueno, asesora, ¿no? De Vamos a buscar Orbán. una foto. Sí. Asesora de Orbán, historiadora, Sí. una de las mujeres que más gana ahí. No es ninguna tonta, Uh-huh. por decirlo suavemente, ¿no? que es algo que muchas veces desde las izquierdas, ¿no? Se subestima, ¿no? Las capacidades de los intelectuales, digamos, del otro lado. Y quiero decir que no es una persona que no haya leído, que no conozca, que no sea... No, al contrario, sabe muy bien armar para darle la victoria a Orbán y al partido de Orbán, ¿no? Uh-huh. Y sabe muy bien, como buena historiadora, conoce muy bien cuáles son las dinámicas internas dentro de la sociedad húngara y por dónde se puede llegar a aunar y a cohesionar y ampliar la base electoral necesaria para lanzar, digamos, de manera exitosa la candidatura de Orbán en este caso, ¿no? Es curioso porque, bueno, no es curioso, eso suele suceder. Si os fijáis si la buscáis en internet, vais a ver que es una de las impulsoras ella es mayor que Orbán, si no me equivoco. Ella es una de las impulsoras de la creación del memorial por la Revolución del 56, del Museo del Terror, del comunismo, es decir, una profunda anticomunista. Uh-huh. Y en el momento de los cambios, pues claro, la guía es ser anticomunista, ser liberal, pero si liberal es demasiado posmo, pues mejor entonces me quedo más conservadora y más tradicional, ¿no? Claro. Y un poco en esa evolución, es donde aparece esta historiadora que efectivamente
bueno, pues tiene tela marinera, ¿no? Porque es Claro. revisionista, Los colegas de ella, ¿no? Holocausto, en fin. Claro, y los colegas la acusan de revisionista, ¿no? De tratar de reescribir el Holocausto. Tiene muchos paralelos, ya recordamos que Ruth Ferrero nos ayudó también con el episodio de Polonia, ¿no? Y yo encontré así como muchas conexiones, ¿no? En esto de reconstruir la historia, de decir nosotros fuimos pobres víctimas del nacionalsocialismo y encima nos rodean los enemigos que históricamente nos hacen pelota por todos los flancos, digamos, y creo que Orbán también, ¿no? Reproduce un poco esta victimización. Sí, a ver, quiero decir, las reivindicaciones o sea, la firma de los tratados de Trianón es que ha sido un leitmotiv de toda la clase política, diría yo, húngara desde la caída del muro, o incluso desde antes, ¿no? Aunque, bueno, antes tampoco se podía decir demasiado, pero siempre ha estado ahí. O sea, yo cuando comencé a estudiar estos temas, era porque yo me dediqué durante una época muy dilatada de mi vida a estudiar las minorías húngaras en Rumanía y a los turcos de Bulgaria, y lo que nos encontramos es eso, es que esa diversidad, esa gestión de la diversidad, la presencia de las minorías nacionales en esos países es vista como una quinta columna. En el caso de Hungría, en el caso de Rumanía, de los húngaros, una quinta columna de Hungría en el territorio rumano, y en el caso de Bulgaria de los turcos en territorio búlgaro. Y siempre el relato comienza en Trianón, ¿no? En la desintegración de los grandes imperios. Y es algo que es realmente fascinante, ¿no? Ver cómo se desarticula una organización político-social y nacional, que es el Imperio Austrohúngaro, es el gran imperio multinacional que ha estado vigente durante un montón de siglos y que de un día para otro pues, comienzan a constituir estados-nación que realmente no pueden ser construidos en base a cuestiones de tipo étnico, porque hay mucha diversidad en los territorios, ¿no? Claro. Y Hungría es parte de esa doble corona de Austria-Hungría. Entonces pierde un estatus como perdedor de la guerra que no consideran que tendrían que haberlo perdido, ¿no? Y siempre se está con ese revisionismo de los tratados y intentando recuperar territorio. De hecho, la posición tanto de rumanos como de húngaros durante la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con ese revisionismo, ¿no? Si Hungría se alía con Alemania es para reconquistar territorios que se le habían sido arrebatados, según ellos, en ese tratado. Y en el caso de Rumanía se constituye esa gran Rumanía madre, ¿no? La gran Rumanía, con territorios que también habían sido parte del Imperio Austrohúngaro y en los que hay población de habla rumana. Que yo ahí recomiendo, por ejemplo, ir a visitar unas ciudades que están en la frontera con Ucrania, entre Ucrania y Rumanía, que hay población rumana, y esto me estoy yendo del tema, pero bueno. Adelante, está permitido. Y entonces vas allí, que está todo como en una estepa, y de repente te aparece una universidad que es como si estuvieras en Oxford, porque es una universidad que era donde salían todos los grandes literatos de habla alemana, del Imperio Austrohúngaro, una cuna de cultura espectacular. Claro. Y por supuesto con nombres en los 3 idiomas, ¿no? En húngaro, en rumano y en ruso y en alemán. Bueno, pues este tipo de paradojas son las que nos vamos encontrando a lo largo de toda la geografía de ese antiguo imperio austrohúngaro. Y el caso de Hungría es muy significativo porque era el centro del imperio. Claro. Mira, acá no sé si lo ves, estoy mostrando un mapa, se ve chiquito, pero en este mapa se ve a Hungría o la etnia de húngaros, amarillo. Están las milanesas listas, hay que ir a comer. ¿Qué pasó? Ahí se ven las manchas amarillas a la derecha, al este, que es lo que vos marcabas, ¿no? Estos lugares de los húngaros viviendo lejos de lo que hoy es Hungría. Eso es. Sí, que acá, no están justamente al lado de la frontera, sino que están en las zonas de interior. Claro. Si es que lo estoy viendo aquí, madre mía, que no se ve. Escuchá, Ruth, nos hace una pregunta Facu. Dice, la reescritura de la historia nacional parece un factor común en todos los movimientos o partidos extremistas de derecha. ¿Pero es posible que solo lo logren de alguna manera los que llegan a gobernar? Porque si ves a Francia, Italia,
España, hay discursos de reescritura y reinterpretación parecidos. Bueno, sí, lo que pasa que en el caso, sí, parece que en el caso de Europa Central y Oriental no hay mucho que reescribir, es decir, son los grandes perdedores de las guerras mundiales en todos los aspectos, en el Claro. aspecto económico, en el aspecto de estatus a nivel de país, en el aspecto económico, etcétera, etcétera. Entonces, es muy sencillo no tanto reescribir, yo no hablaría de reescritura, sino de reinterpretación, ¿no? Y luego no nos olvidemos, porque aquí no nos va a dar tiempo a hablar de eso, pero la manera en la que se articulan los estados durante el periodo de las dictaduras estalinistas en la región tiene varias fases, no son homogéneas. Y durante la primera fase del estalinismo más duro, lo que nos encontramos en todos ellos, al principio en los años 50 y luego posteriormente en una segunda etapa en los años 70, es en una limpieza, entre comillas, étnica, porque no es fruto del conflicto bélico, pero sí de borrado de las minorías nacionales que habían permanecido en el territorio, ¿no? Los húngaros, curiosamente, son los que han perdido capacidad para hacerlo, porque es verdad que hay minorías gitanas, pero no tienen una gran minoría nacional que beba de un estado matriz, como pueden ser los húngaros que están fuera de sus fronteras. Pero claro, esas minorías son las que están siendo reprimidas en Rumanía, les hacen cambiar de nombre, en Eslovaquia, que les hacen cambiar de nombre, o les expulsan directamente, pues simplemente porque no se corresponde la etnicidad con el nombre del Estado, ¿no? Claro, claro. Y eso es algo que en el Imperio Austrohúngaro no sucedía, había una doble distinción, ¿no? Yo soy ciudadano del Imperio Austrohúngaro, pero mi nacionalidad es eslovaco, es checo, es moravo, búlgaro, lo que sea, ¿no? Mira, Ruth, no te quiero sacar de país, pero lo voy a hacer. Ahí, si ves en el teléfono, está el mapa de Polonia, porque me llevaste al episodio de Polonia, me obligaste a hacerlo. Episodio número 7, Epidemia Ultra, y hablamos de vuelta de lo mismo, ¿no? Esta partición del territorio, acá se ve en el mapa, es brutal. Lo que era Polonia, lo que termina siendo en el medio, lo que es hoy, un lío. El vasco Juan, le mando un saludo, que está escribiendo también, habla del mismo tema, nos comenta la misma cuestión, ¿no? Como que extrema derecha o derecha radical no se puede separar de esa idea de pasado histórico vulnerado, ¿no? Y me recuerda a lo que decías vos misma y también Daniel Rueda de Kaczynski, o de los hermanos Kaczynski, ¿no? Pobre nosotros los polacos, que nos ataca Rusia de un lado, Alemania o Prusia del otro, y nosotros en el medio teniendo que aguantarlo. Sí, la construcción de la identidad sobre las grandes derrotas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes mitos es ese, ¿no? ¿Cómo se construye? Si nos fijamos en cómo se construye los símbolos identitarios en buena parte de Europa, que es lo que yo conozco más o menos, no de todos, pero si nos fijamos en Cataluña, ¿sobre qué base se está construyendo una identidad nacional catalana? Sobre una derrota, ¿no? Sobre la derrota contra Felipe V, ¿no? De la guerra de sucesión. En el caso de Serbia, ¿sobre qué se está construyendo la identidad nacional serbia? Sobre la derrota del campo de los Mirlos contra los turcos, ¿no? Y se identifica, y ¿dónde está ese territorio en el que se da esa pelea, esa batalla? Curiosamente está en Kosovo, ¿no? Y como eso es parte de su identidad nacional, es un hecho constitutivo e inaugural del concepto de su identidad nacional, lo que les une como pueblo, lo reivindican como parte de su territorio. Claro. Eso es lo que reivindica Hungría en relación con los húngaros que residen en Rumanía, por ejemplo, los que no lo he dicho antes, pero se llaman los Székely, que son Székely. Son unos, bueno, pues ya digo, los húngaros más puros, y eran los guardianes de las fronteras. Bueno, pues reivindican que Hungría tendría que llegar hasta donde están esas poblaciones, porque son parte de su identidad, porque los húngaros se construyen como pueblo como los defensores del imperio. En el caso de los polacos es un poquito diferente, porque los polacos, pobrecitos, no han tenido nunca un gran imperio.
Claro. ni han sido el centro de un imperio. Al contrario, han sido absorbidos o conquistados o reabsorbidos o fusionados o invadidos Lo tenían para el cachetazo, sí. por distintos imperios en distintos momentos históricos. Por lo Claro. tanto, bueno, también se construye, pero no se construye sobre la base de una derrota, sino sobre la victimización como pueblo. Claro. Es una diferencia, yo creo que es significativa entre los dos. En ambos casos, en uno es la victimización del pueblo, y en otro es la reivindicación de una identidad nacional y de un pueblo sobre una derrota previa, ¿no? Ruth, déjame hacerte una pregunta más sobre Hungría y ya vamos cerrando porque llevamos casi una hora conectados. A mí se me pasó rapidísimo, yo hubiese dicho que vamos 20 minutos. Pero este episodio, que me imagino que lo escuchaste 7 u 8 veces, ¿no? Me imagino, como mínimo. ¿Qué le faltó, digamos? O sea, vamos a aclarar porque tal vez no escucharon al principio y el que no lo sabe, lo siento, se los voy a espolear. Este episodio termina en el año 2010, el año en que Orbán vuelve al poder con toda la pompa, ¿no? O sea, lo vuelve con el 54%, ¿no? Una cosa impresionante, mayoría, etc. Y va, entonces, desde los 90 hasta ese momento. En ese primer espacio, ¿vos qué decís que el podcast, digamos, qué elemento le podría haber aportado todavía más a ese episodio, a ese periodo? Yo es que me ha divertido tanto con todos los episodios que habéis hecho de Epidemia Ultra. Van divertido. Me parecen súper amenos. Y este no iba a ser menos. Me gusta mucho cómo lo habéis articulado y cómo lo habéis organizado. Y honestamente, quizás se podía haber metido algo más de Europa, ¿no? De ver cómo se operaba, cuáles eran las relaciones entre Hungría y la Unión Europea una vez ya dentro. Incluso se podía haber intentado analizar si el acceso a la Unión Europea es lo que le da el pase, digamos, para una victoria tan bestia, ¿no? de Orbán. Eso no está. Eso no está. Y quizás sería interesante, ¿no? Ver hasta qué punto, una vez ya dentro de la Unión Europea, lo que se comienza a mover son también determinados actores y grupos de presión que llevan también y arrastran al propio Orbán a la victoria, ¿no? De manera... Escucha, Ruth, Raúl acaba de postear una imagen en Twitter con un cartel electoral que dice primero en inglés, ¿no? No importa. Primero nos saca, hay una foto de Orbán con mucha plata haciendo así, en el fondo la bandera europea, y tiene que ver con esto que está diciendo. Dice, primero nos saca la plata, nos saca el dinero, y ahora quiere destruir a Europa, ¿no? Esa es la frase del cartel. Después te paso el link. Ahora, ese cartel para vos, lo podría poner acá, de hecho. Vamos a hacerlo así, lo podés ver. Ahí se ve en la pantalla muy chiquito. No, a ver si yo veo un mapa. Sí. Ahora, mira, ahora seguro que lo ves. Ese es el cartel que estaba diciendo Raúl. Ahora, es de ALDE, me avisa Raúl, de los liberales. Justo, los ex amigos, ¿no? Él era miembro de ALDE, de hecho, en los 90. Sí. Y la pregunta es, ¿para vos eso lo refuerza o ayuda a combatirlo? Este tipo de mensajes. Pues a ver, si me repites todo lo que... Es que no soy capaz de... Acá dice, primero nos saca el dinero y ahora quiere destruir a Europa. Ya. Yo creo que eso refuerza la posición de Orbán en Hungría, ¿no? Claro, pero ¿quién lo vota, Orbán? La lectura desde Hungría, es decir, no nos va... ¿Qué es lo que está vendiendo Orbán? ¿Este cartel de cuándo es? Raúl, de 2018, Europa. Del 18. En el 18, pensemos que es cuando Hungría y Polonia están siendo llevadas a un proceso de sanciones y de juicios en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el tema de los refugiados y por el tema del Estado de Derecho. Y es la primera vez que se abre un procedimiento del artículo 7 contra algún Estado miembro, ¿no? Y la respuesta de los dos gobiernos, que por eso siempre van en pack, ¿no? Pero que luego tienen sus diferencias. La respuesta es siempre responder
en esa dinámica que comentábamos al principio de la reivindicación frente a la imitación, ¿no? Es decir, ¿por qué me vas a obligar a cumplir con unas cuotas, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo y no hay nada en los tratados que me obligue a cumplir con esas cuotas? Y si nos paramos a analizar el planteamiento de Orbán y el planteamiento de los polacos, tienen razón. Legalmente. Chan, subimos 20% los espectadores en este momento. Ajá. Ya, claro. No, es que tienes razón. Sí. O sea, cuando Angela, para que veáis un ejemplo, ¿no? Yo creo que es además un ejemplo muy gráfico y muy provocador a la reflexión. Cuando Angela Merkel dice en el año 16, yo abro las fronteras a los sirios, ¿vale? Sí. Y todo el mundo, derechos humanos, fantástico. Desde un punto de vista de derechos humanos es fabuloso, estupendo y tal. Pero es que se está saltando las normas de la Unión Europea, porque eso no lo puede hacer un Estado de manera aislada. Claro. Porque tiene que negociarlo con el resto de los Estados. Porque, en este caso, porque todo el mundo sabe que los refugiados van a ir a determinadas ciudades donde tienen sus redes sociales y tienen un objetivo muy claro. Saben que no quieren ir a la República Checa ni quieren ir a Hungría. Pero si fuera otra cuestión, es una toma de decisiones unilateral por parte de Angela Merkel, que sí, que es muy de alabar por la parte, digamos, la pata de derechos humanos, pero desde un punto de vista del derecho comunitario, no. Claro. De los procedimientos comunitarios. Y eso lo protesta Orbán. Y tiene razón en protestarlo. ¿No? Entonces, claro, la cosa es mucho más complicada. Cuando tú llegas con ese tipo de discursos de los ALDE, que es un discurso muy clásico del centro liberal, tipo Ciudadanos y tal, ¿no? Te das cuenta de que es que no han escarbado detrás de las motivaciones, y que porque Orbán sea como sea, no quiere decir que no cuide muy mucho hasta dónde puede llegar. Claro. Y yo creo que eso forma parte de esa historia de subestimar a determinados líderes y a determinadas ideologías que tenemos por parte de otros que sí que nos consideramos los protectores del statu quo, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Para algunas cosas, porque para otras no. Claro. Entonces, ¿qué diferencia? El tema del refugio es lo que más conozco yo en las políticas sectoriales. ¿Qué diferencia hay entre una Hungría o una Polonia que deciden que no quieren hacer las cuotas, que no van a admitir a cuotas y lo dicen directamente, a una España que dice, sí, yo me voy a hacer cargo de X número de refugiados en 2 años y directamente no lo cumple? ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Dónde tenemos los niveles puestos de exigibilidad en determinadas cuestiones? Y yo tampoco quiero ser aquí, no voy a defender a Orbán, creo que estas cosas hay que reflexionarlas y hay que pensarlas. Sí, te entiendo. Hay que pensarlo de manera inteligente, ¿no? Sin rasgarse las vestiduras, digamos. Ruth, déjame hacerte la última pregunta, muy cortito, simplemente 2 palabras. Este proyecto Epidemia Ultra, ¿qué te parece? ¿Por dónde tiene que ir? ¿Qué opinás en general sobre lo que estamos haciendo con este trabajo, con Raúl, con Romina, con Andreu, con todos los que son parte? A mí ya te he dicho muchas veces que yo lo escucho en el tren cuando voy a la facultad, que lo recomiendo a los compañeros, hagan el sílabus de la asignatura que imparto este cuatrimestre. Meteré yo de Unión Europea, temas de países europeos, y meteré seguramente están metidos ya los podcasts relacionados con este tema. Yo creo que es una labor pedagógica muy interesante. Creo que está enfocada de una forma muy, muy ágil y muy accesible para todo el mundo, y explica bien, digamos, cuenta bien el relato de cómo se ha podido llegar hasta ese momento. Obviamente, bueno, pues hay relatos que son más fáciles de articular que otros, ¿no? Pero en general yo creo que ha quedado una serie de podcast fantástica. Y estoy deseando ver por dónde más vamos, ¿no? Porque tendremos que hacer República Checa, ya me estoy relamiendo, ¿no? Sí, bueno, esa es la intención de alguna manera de nuestro Patreon, ¿no? El patreon.com/epidemiaultra. La idea que tenemos justamente es
intentar tener al menos los costos fijos cubiertos para poder seguir trabajando y entrar con Eslovaquia, República Checa. No sé con cuántos países nos vas a ayudar vos. Es interesante sobre todo porque muchas veces homogeneizamos los distintos movimientos y les planteamos una relación de causalidad similar por regiones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que este tipo de iniciativas lo que hacen es pues que pone la luz en los casos específicos, en las peculiaridades específicas y te da pistas como un ejercicio comparado, ¿no? Uh-huh. De que hay determinados contextos que favorecen la salida de unos partidos de extrema derecha en una dirección, pero luego hay otros en los que también, y no necesariamente tienen el mismo origen, ¿no? Sino que el final es el mismo, pero no es el mismo origen. Claro. Entonces, yo creo que eso desde la política comparada es apasionante, es muy interesante. Y luego también la comparativa regional creo que también es fundamental, ¿no? Sí, siempre con cuidado, ¿no? Sí, que ustedes los que habéis introducido de América Latina o de India, ¿no? Que son también muy desconocidos. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema de los evangélicos es fascinante, ¿no? Déjame para todos los que y todas los que nos están viendo y para vos, Ruth, tengo acá una especie de regalo y me doy el permiso de adelantarles la intro, el tráiler, digamos, del episodio final. O sea, la segunda parte del 10. Así que dura solamente 2 minutos. Le doy play a ver qué opina. Prende otro cigarrillo. Ya es el quinto desde que empezó a escribir. Con la supermayoría en el Parlamento, el gobierno de Víctor Orbán no dudó en avanzar neutralizando uno a uno todos los resortes de control y calidad institucional. Reformas a la Constitución, nuevo sistema electoral, limitación y vigilancia del Poder Judicial y, por supuesto, férreo control de la prensa y los medios de comunicación. El periodista pone ese por supuesto con muchas ganas, casi con rabia. Y claro, él también se siente presionado, incómodo de no poder ejercer su profesión sin sentir algo de miedo. Y lo que describe es apenas una parte de lo que ha impuesto Orbán desde que volvió al gobierno en 2010. Su poder en Hungría es enorme y su influencia trasciende fronteras. Esta es la segunda parte de este episodio, tal vez el más importante de toda la serie, porque te voy a contar cómo consiguió convertirse en ejemplo para muchos líderes ultraderechistas, cómo armó una teoría conspirativa para acrecentar su poder, cómo terminó por desechar sus principios democráticos y cómo se convirtió en la derecha radical. Chan. Chachán, bueno. Bueno, ahí empieza ahí ya conocen la colita de siempre de la derecha radical es peligrosa por lo que dice, por lo que dice, por lo que hace y por lo que esconde, ¿no? Y ese es de alguna manera nuestro eslogan de revelar, obviamente que no es lo que esconde, porque está claro, el tema es que hay que darse cuenta y como decías vos hace un rato, no subestimarlos, ¿no? Creo que es una de las cosas más importantes. Sí. Y te voy a hacer una pregunta más, a ver si te animas a responderla. Que también es un adelanto solamente para esta gente que está viendo este vivo y que después verá el video que va a quedar guardado. En el próximo episodio, cuando termina el anterior, decíamos vamos a hablar de este asesor oculto, el asesor malvado, el asesor que va a construir la teoría conspirativa más importante del siglo XXI. Y pusimos una encuesta. Hay 4 opciones. Karl Rove, Steve Bannon, Arthur Finkelstein o Homero Simpson. ¿Cuál es el asesor oculto? ¿Vos te animás a responder? No. Bueno, yo voy a darle a la opción. Y la opción correcta no es la opción que todos estuvieron pensando. Votaron 20 y pico de personas. 78. ¿Qué estaba en Twitter? Claro, está en Twitter. No la he visto yo. Había 4 opciones, como les decía. Hay un gracioso que votó a Homero Simpson, perdió. Y el 78% que votaron a Steve Bannon perdieron. Steve Bannon no es. Mirá lo que hacen los medios, ¿no? Sí. El señor se llama Arthur Finkelstein. Sí. Es un norteamericano. Asesoró a Nixon, asesoró a Reagan,
estamos hablando de hace muchos años, asesoró a Netanyahu en Israel y a muchos otros que no necesariamente eran de derecha, presidente en Bulgaria, por ejemplo, en Rumania también. O sea, como que tiene una gran cantidad de clientes. Y a Orbán. Y a Orbán le recomendó justamente no solamente profundizar esta mirada patriótica, que era todo lo que vos explicabas en el primer episodio, sino que le dijo, bueno, muchachos, nos falta un enemigo. ¿Cómo vamos a seguir construyendo, comunicando todo esto si los socialistas están destruidos, atomizados, los liberales también? ¿Hacia dónde vamos? El Jobbik no es un buen enemigo, ¿no? Y entonces, bueno, así que bueno, está revelado el secreto para todos los que están mirando y para vos también, que no lo sabías, pero bueno, ahora sí lo sabes. Yo te digo que también en el anexo o en una adenda, te cuento que yo estoy ahora mismo rastreando los movimientos que ha hecho Orbán a lo largo de todo el periodo de emergencia del año 20. Ajá. Y las negociaciones con la Unión Europea en el tema de Estado de Derecho. ¿Y podés adelantar así un dato interesante? Que se ha salido con la suya. Alucinante. Impresionante. Bueno, Ruth, yo te quiero agradecer mucho por haber estado todo este rato acá con nosotros. He encontrado esto, vale. Te quiero agradecer mucho por tu saber. Es impresionante lo que sabes, por Dios. Por la colaboración doble que hiciste, no solamente porque es episodio doble, sino porque ya estuviste con Polonia y porque acá tomamos nota de que nos ofreciste colaboración para Checa y otros países, todo el este postsoviético, digamos. Así que muchísimas gracias y también déjame aprovechar para agradecer a todos los que, como vos, académicos, periodistas, expertos, expertas, especialistas, nos ayudaron. Lo voy a nombrar muy rápido a todos por orden de aparición, así que acá no hay preferencias. Desde el episodio 1, 2 de noviembre hasta ahora, 15.000 escuchas. Guillermo Fernández en España, Alba Alonso también de España. Muy buen episodio, el más escuchado hasta ahora. Álvaro Oliart y Alberto Fernández, que nos ayudaron con Bélgica. Lina Camacho, Enrico Paduán, que nos ayudaron con Italia. También dos que saben un montón. Y ahí estuvo muy interesante ese episodio. Clarissa Giacaglia, que sabe de India. Poca gente sabe en español sobre India y sobre lo que está pasando allá con Narendra Modi. Alexandra Zoica, que tal vez la conocés, ¿no? Nos ayudó con euroescepticismo. Sí. Andreu Jerez, un viejo amigo, colega, coautor, un genio. Daniela Campelo de Brasil. Ariel Goldstein, que nos está mirando, me acaba de escribir, que sabe mucho del mundo evangélico, se lo recomiendo. Y también él está muy interesado en la cuestión de la opinión pública en Polonia y en Hungría, así que algún día lo tendrías que conocer. Daniel Rueda, que ya lo mencioné varias veces hoy. Ruth Ferrero, que la conocen porque está acá delante nuestro. Ilka Treminio, de Costa Rica, que nos hizo hacer un episodio muy especial. ¿Quién se iba a imaginar que Costa Rica estaba en esta lista, ¿no? Antes estaba Francia, por ejemplo, o no sé, Inglaterra, qué sé yo, Estados Unidos. Paulina Astroza y Javier Sajuria. Y la última, bueno, otra vez Ruth Ferrero, que no hace falta que la repita. Gracias a todos. Y gracias, muchas gracias a dos personas que hacen que este proyecto y estos podcasts existan. Una es Romina Ballester, que es guionista y me ayuda con todos los guiones, y sin su ayuda quedaría una cosa rara, un pegote ahí. Así que si no fuera por ella esto no funcionaría. Me corrige todos los guiones, me da nuevas ideas. Una bestia. Aprende un montón con ella. Y obviamente mi amigo personal Raúl Gil Benito, que se metió a este proyecto desde el principio, que es una máquina de trabajar, que con él trabajar es súper fácil y que obviamente sin él esto no sería ni un cuarto de lo que es. Así que bueno, gracias a toda esa gente. Perdón, Ruth, que te hice fumar todos los agradecimientos. Ahora voy a agarrar mi estatuilla del Oscar. Muchas gracias de verdad. Gracias de vuelta, Ruth. Y bueno, nos encontramos la próxima. Esperemos repetir este tipo de experiencias con vos, con otros expertos, sí, si tienen ganas. Yo creo que sí, ya te daré algún nombrecito. Bueno, muchas gracias, Ruth. Te dejo ir a cenar, no sé si ya cenaste. Gracias ya están los niños por ahí, ahora iré a ver qué hacen. No se olviden que si quieren pueden ser parte de Epidemia Ultra ayudándonos en el patreon.com/Epidemia Ultra. Entren a epidemiaultra.org o búsquennos en cualquiera de las redes sociales y de todas las plataformas de podcast, ahí nos van a encontrar. Así que muchas gracias, Ruth, te saludo. Y ahora oficialmente terminamos. Ha sido un placer, hasta luego.
Chao, Ruth, chao, chao. Y ahora, bueno, hasta que logre cortar esto va a durar un poco más porque no soy centennial, ¿no? Así que vamos a seguir al aire un ratito. Chao. Yo cuelgo, ¿eh? Dale, colga, colga. Chao, Ruth. Chao, muchas gracias. Bueno, chao, gente, me voy.